Hola, buenas tardes, soy Cecilia Rotar. Bienvenidos a este espacio que vamos a compartir de manera virtual. Nosotros ya tuvimos tres encuentros presenciales, y la idea es poder seguir trabajando sobre esta materia, sobre el rol del coordinador. Y bueno, hoy vamos a ver la clase uno virtual, y la idea del tema que vamos a abordar hoy es sobre lo explícito y lo implícito en los grupos. Primero, quisiera que podamos retomar y hacer un breve repaso de las clases anteriores. Y en esas clases nosotros hablamos sobre la actitud y la aptitud psicosocial. Vimos cómo estas capacidades que tiene el rol coordinador influyen en la interacción de los miembros de un grupo. También recuerden que vimos cómo este rol se posiciona no en un lugar predeterminado, sino que se va construyendo con la interacción del grupo a través de las aptitudes y actitudes como la observación, la disponibilidad, la escucha activa y la mediación. Bueno, hoy vamos a profundizar un poco más esos temas, ¿no? Y vamos a articular con el eje de hoy, que es lo explícito y lo explícito en los grupos, ¿no? Estos conceptos nos van a permitir entender mejor situaciones conflictivas o tensiones que se puedan llegar a presentar en las dinámicas al momento de realizar una coordinación. Seguramente van a emerger durante este trabajo estas tensiones o conflictos. Bueno, lo que queremos hacer en esa instancia es poder además identificar roles dentro de ese grupo, como el de portavoz, el de chivo emisario y el de saboteador. Entender estos conceptos y cómo fluyen en la dinámica de la coordinación nos van a ayudar a observar cómo se manifiestan también las fantasías y las necesidades o ansiedades de los integrantes del grupo. Podemos pensar entonces que las clases anteriores nos dieron herramientas para mirar la superficie, ¿no?, de esta interacción. Y hoy vamos a profundizar y leer lo que subyace, lo que a veces no se dice, pero condiciona profundamente la dinámica del grupo, ¿no? Y para empezar, me gustaría preguntarles a ustedes si alguna vez sintieron en un grupo, ya sea de colegio, de trabajo, un grupo de amigos, etcétera, algún tipo de tensión o miedo que nadie verbalizaba, ¿no? Pero que a su vez todos sentían. Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Pichon Rivière, el padre de la psicología, nos dice que hay dos conceptos fundamentales dentro de un grupo: lo explícito y lo implícito. Y nos dice que lo explícito o lo manifiesto es aquello que se observa o que se despliega frente a nuestros ojos. Y lo implícito o latente es aquello que está dentro de estos pliegues. Son las tensiones, las fantasías, las necesidades y las ansiedades que motivan la conducta. Y cito una frase de él. Nos dice: nuestra técnica como coordinadores consiste en un aspecto explícito o manifiesto y otro aspecto implícito o latente. ¿Qué nos dice con esto? Bueno, nos dice que lo obvio es lo que tenemos delante de nuestros ojos y a veces no lo vemos porque está demasiado cerca, y cuestionarlo permite descubrir lo implícito.
Por ejemplo, en una reunión de equipo, la discusión sobre un proyecto es lo explícito y las tensiones que subyacen es lo explícito. Los miedos de ser o el miedo de ser criticados o la competencia que surge son lo implícito, perdón. Entonces, lo explícito son las tensiones y los miedos son lo implícito, ¿sí? Bueno, ahora vamos a analizar los roles. Los roles que pueden existir dentro de un grupo o los que más le tendríamos que prestar atención. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, que dentro de ese grupo estos roles nos van a mostrar lo implícito y lo explícito, ¿sí? Tanto el rol de portavoz, el rol de chivo emisario y el rol de saboteador. Entonces, el portavoz es aquel que habla en nombre de otros, expresando deseos, temores o necesidades que los demás no se animan a manifestar. Es el que nos muestra lo que está aconteciendo. Por ahí no se está dando cuenta de el acontecer grupal, ¿no? Por ahí no puede reconocer, pero el portavoz es lo que manifiesta de alguna manera lo que el grupo no puede ver. El chivo emisario es quien recibe la proyección de las tensiones, los miedos y los conflictos de los demás. Todo el grupo deposita en el chivo emisario estas tensiones o miedos, ¿no? Ya sea porque esta personalidad del chivo sea un poco más tranquila dentro de este acontecer grupal. Pero no necesariamente va a ser la misma persona. Se puede dar determinado tema, ¿sí? Y una persona la está atravesando ese tema de determinada manera y se convierte en el chivo, y en otro acontecer grupal, esa persona, esa misma persona puede ser entonces el portavoz, ¿sí? Va a depender de muchas cuestiones en general. Y el rol del saboteador es quien obstaculiza los objetivos del grupo, generando resistencia consciente o inconscientemente. Bueno, es lo mismo, ¿no? Si hay un tema que está resonando en el grupo y ese tema al saboteador le genera resistencia o algún tipo de conflicto, bueno, él va a ser quien tome este rol. Pero en otra reunión, en otro grupo operativo, no necesariamente va a ser el mismo acontecer y el saboteador ese rol lo va a ocupar otra persona, ¿no? Pavlovsky y Kesselman nos plantean en este texto que estos roles no son fijos, se asignan y se reasignan según la dinámica y las fantasías implícitas de los miembros, ¿no? Los que mencionaba recién. Lo explícito, que son las discusiones, las decisiones, siempre está influido por lo implícito, los miedos, las ansiedades y los deseos. Por ejemplo, un miembro en un grupo interrumpe constantemente y no deja que circule la palabra, puede ser que lo interpretemos como un saboteador, ¿sí? Pero si exploramos lo implícito, podemos descubrir que actúa por miedo a perder la relevancia o reconocimiento. Hay que estar atentos a eso también, ¿no? Entonces, vamos a ver lo implícito y lo explícito en la dinámica grupal. Cada miembro proyecta sus fantasías inconscientes sobre los demás. Se genera una resonancia donde ciertas fantasías individuales se potencian y condicionan la dinámica grupal. Pichon Rivière nos dice, la conducta manifiesta de un sujeto contiene rasgos que representan un intento de solucionar una tensión consciente surgida de las relaciones con objetos inconscientes de la fantasía.
Entonces, un miembro de un grupo, por ejemplo, que critica sistemáticamente a otro miembro del grupo, puede ser resultado de una proyección de su ansiedad sobre el grupo. Lo que vemos es lo explícito y lo que subyace es lo implícito. En el esquema conceptual del cono invertido, vamos a poder ver arriba lo explícito, lo observable, lo descriptivo, ¿sí? Lo manifiesto. Abajo lo implícito, lo latente, lo hipotético. Y en el vértice la resistencia al cambio. Dentro de lo implícito van a estar las necesidades, fantasías y ansiedades. En esta espiral dialéctica entre lo explícito y lo implícito, Pichon Rivière nos dice que lo explícito y lo implícito no están en línea recta, sino que se influyen mutuamente y se retroalimentan y transforman. Entonces, la conducta observable es la articulación de necesidades, fantasías, ansiedad, defensas, conducta. Y cada conducta es policausal. No hay una causa única. No depende de eso, de una causa única, sino que es de muchos aconteceres, muchas causas. Por ejemplo, un niño que regresa a conductas tempranas de dependencia puede hacerlo por varias razones. Cambios en la familia, por alguna situación, miedos inconscientes, fantasías sobre la aceptación o ansiedad por pérdida. Entonces, lo que vamos a ver explícito en la conducta, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con estas razones, estos cambios. Y lo implícito es todo el entramado de la causa. Entonces, ¿qué estrategias tenemos que tener en cuenta para identificar lo implícito y lo explícito? Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer una observación muy cuidadosa, registrar sí o sí lo que se manifiesta, tal cual, lo más textual posible dentro de un grupo operativo. Tenemos que hacer, en segundo lugar, una interpretación teórica, usar la teoría para inferir en necesidades, fantasías y ansiedades del acontecer grupal. 3. Cuestionar lo obvio. Preguntarse de qué hay debajo de lo que no se ve. 4. Reconocer los roles, los principales, el portavoz, el que nos va a decir, bueno, qué se está manifestando dentro del grupo. El chivo emisario, qué está depositando el grupo en ese rol. El saboteador, qué resistencia me está mostrando este rol dentro del grupo. Y cómo expresiones de lo implícito surgen en la dinámica grupal. Y por último, reflexión sobre la propia posición. Bueno, el coordinador también proyecta y es atravesado y afectado por la resonancia del grupo. Puede surgir un tema que como coordinadores nos atraviese y bueno, hay que estar atento a esto, ¿sí? Nos va a generar implicancia. Lo ideal es, si hay una implicancia, no generar una sobreimplicancia y mantener la distancia óptima sobre el grupo. Y ahora les voy a pedir, por ejemplo, que piensen en un grupo en el que hayan participado, cualquiera, ¿sí? Escolar, deportivo, familiar, y que puedan identificar lo explícito y lo implícito. Y que se pregunten,
¿Quién podría estar funcionando como portavoz? ¿Quién podría estar funcionando como chivo emisario? ¿Y quién como saboteador? ¿Lo tienen? Genial. Les pido también que reflexionen sobre cómo estas dinámicas influyen en la resolución de la tarea y en la cohesión grupal. Y les voy a dejar una pregunta. Si ustedes, como coordinadores, pudieran traer a la superficie lo implícito, sin juicio de valor, ¿cómo cambiaría esto la dinámica del grupo? ¿Sí? Y para cerrar, les voy a dejar unas frases que me parecieron súper interesantes del texto. Los roles de portavoz, de chivo emisario y saboteador ayudan a entender cómo se expresa lo implícito en la interacción grupal. Cuestionar lo obvio y trabajar con la espiral dialéctica entre lo explícito y lo implícito, lo que se ve y lo que no, nos permite transformar tensiones en aprendizaje y cohesión grupal. Lo que parece superficial y evidente es muchas veces donde se encuentra lo más profundo del grupo y del sujeto. Bueno, hasta acá vimos este tema que me pareció muy interesante aclararlo y la idea es que podamos seguir trabajando en el paddle que está dentro de la clase 1. Los invito y las invito, ¿sí? A que puedan participar y seguir reflexionando sobre este tema. Y también en el foro, donde vamos a retomar temas que vimos en las clases anteriores. Así que bueno, los estamos leyendo. Muchas gracias por su tiempo y que tengan buena jornada.